5, el ejercicio 1. Bien, el ejercicio 1 dice construir una clase, la clase factura emitida, que descienda de la clase factura y que incluya los atributos emisor, que es la empresa que emite la factura, y cliente, y al menos un método llamado imprimir factura que muestre todos los atributos, tanto los heredados de factura como de factura emitida. Ahora me habla de la clase factura, dispondrá de los siguientes atributos: el CIF, que es un alfanumérico, número de factura y total. Esta clase tendrá un único constructor que se le pasarán por parámetro estos atributos y lo inicializará. Se deberán de contemplar las siguientes excepciones. Bueno, eso es otro punto que tengo que explicar, el tema de las excepciones, ¿vale? Vamos a dejar la segunda parte, la vamos a dejar para cuando explica las excepciones. Y emisor en blanco. Todos los atributos serán privados y además los métodos indicados en el enunciado se deberán de crear aquellos que se estimen conveniente que haga falta, ¿vale? Bueno, vamos a hacer la mitad del ejercicio hasta las excepciones, ¿vale? Y cuando resuelva la mitad del ejercicio, pues explicaré cómo se crean las excepciones, cómo se hacen las excepciones. Bien, vamos a empezar pues creando pues la factura, la clase, la superclase, que es la clase padre, la clase de la cual se vaya a heredar. Nosotros nos vamos a Eclipse, cerramos el proyecto del tema 4, Close Project, y vamos a crear proyecto de Java, sería el tema 5. Tema 5. Siguiente. Bueno, vamos a incluir en el class, vamos a incluir pues la pizarra por si me hace falta. Me termina. Vale. Tenemos aquí el tema 5. Creamos un paquete que se llama ejercicio 1, ERS1. Y dentro de ejercicio 1, pues, new class. Pues vamos a empezar con la clase factura. Factura. Bueno, y vamos a crear una clase para probarlo todo. New class. Ejercicio ERS1. Vale. Vale, bueno. Podría haber creado public static void main string AGS y bueno, aquí tendríamos nuestra clase. Bueno, pues vamos a la clase factura. Vamos a añadirle pues los atributos. La clase factura, el CIF, el número de factura y total. Será el CIF de la factura, private CIF, string, el número de factura, private el número de factura, string, fact, ¿vale? Número de factura, o en factura, y total, private float total. Bueno, el concepto, vamos a ponerle un concepto también para darle más fin concepto. Y bueno, y el número de factura pues la vamos a generar de manera secuencial, ¿vale? Utilizando atributos estáticos, ¿vale? Así no lo olvidamos. Me creo un private int static int contador. Creamos un contador, ¿vale? Para crear un número de forma secuencial la factura. Bien, ahora la factura
y los inicializadores. El menú método es imprimir factura que mete todos los atributos. Vale. Vamos a crear aquí el constructor de factura. Estos serían los atributos. Y ahora aquí tendríamos métodos constructores. Métodos constructores. Sería public factura. Y ahora, bueno, le vamos a pasar el SIF, string SIF. El numfact no, el numfact lo vamos a crear de manera estática. Le pasamos el concepto, y concepto y el total, float total. Bueno, this SIF igual a SIF, this concepto igual a concepto y this total igual a total. Vale. Creamos el número de factura, sería this.numfact es igual a, por ejemplo, 2021 barra, y ahora, bueno, ponemos igual a string format, utilizamos el printf en el formato string, 2002 barra tanto por ciento, tanto por ciento vamos a poner con 6 dígitos, ¿vale? 6 dígitos con, falta cerrar la comilla, y ahora con más. Aquí, importante no poner this con más porque no puedo utilizarlo ya que con es estático. Y los atributos estáticos, pues bueno, no. ¿Qué? Sí, lo tengo que inicializar. Muy bien. Los atributos estáticos se inicializan arriba. ¿Vale? Bueno, bien, y ahora vamos a crear, pues bueno, un método que el imprime factura. Será un método que muestra los valores de la factura en la pantalla. Sería el imprime factura. Public imprime factura. ¿Vale? El imprime factura pues será public void. Pues vamos a utilizar pues los system println. Y ahora vamos a poner pues, bueno, empezamos el SIF, dos puntos, más SIF, el concepto, más this.concepto, y ahora el total, esto vamos a utilizar un printf, dos puntos, tanto por ciento punto 2f barra n, lo ponemos en euros, coma, this total, y el numfact, que se suele mostrar al principio, sería número de factura, lo pone aquí numfact y se pone número de factura más this.numfact. Bueno, pues ya tenemos mi primera unidad de programa ya terminada. Ahora, bueno, puedo probarla, a ver si esto funciona.
Y bueno, hasta ahora pues lo que hemos visto en el tema 4. Me he creado pues eso. Esto sería pues la clase lo mínimo que se despacha en clase. Ahora vamos a ver si está bien. Factura, vamos a crear una factura, F1 igual a new factura, y ahora le pasamos por parámetro pues el CIF, que sería, por ejemplo, S411101F, por ejemplo, el concepto, que vamos a suponer que es mesa escritorio, y el importe, vamos a suponer que ha costado 40,5 euros. Vale. Ponemos una F porque es en flor. ¿Vale? Y ahora, bueno, con F1 punto imprime factura, pues consultamos, imprimimos pues todos los valores por pantalla. Ejecutamos y bueno, aquí está, ¿vale? Los valores de mi factura. Concepto, aquí el concepto ha salido un poco regular. Vamos a corregirlo aquí, concepto 2 puntos. Vale. ¿Y lo ejecuta otra vez? Sí. Debería poner otra factura. El número de otra. No, tienes que crear, para incrementar el número de facturas, tienes que crear otra factura. Por ejemplo, vamos a crear la factura F2. Factura F2 igual a new factura. Vamos a poner C41101F. Vamos a poner aquí una pizarra digital, vamos a hacer más moderno. Y nos cuesta 100 pavos. Vale. Y ahora sí pongo F2 punto imprime factura. ¿Vale? Aquí vamos a poner aquí una pequeña cenefa para por aquí una raya. Vale. Para que se vea más claro. Y aquí tenemos pues mis dos facturas, ¿vale? Esta es la 0 y esta es la 1. ¿Vale? Conforme voy creando facturas, pues se me va incrementando ese número ya que es estático. ¿Vale? Bueno, hasta ahora todo esto es tema, lo hemos visto ya en el tema 4. Ahora vamos a entrar más en tareas, en contenido. Dice construir la clase factura emitida que descienda de la clase factura, que incluya los atributos emisor, que es la empresa que emite la factura, y cliente. Y al menos un método llamado imprimir factura que muestre todos los atributos, tanto los heredados como de factura emitida. Es decir, que yo quiero reutilizar la factura y lo único que quiero es ponerle pues un emisor y un cliente, ¿vale? Pues eso, ¿cómo lo hago? Pues bueno, me tengo que crear factura emitida. Ponemos new class. El nombre se va a llamar factura emitida. Y ahora, como quiero que tenga todos los atributos y métodos de la factura que me acabo de crear, ¿vale? Pues entonces le digo que extend, ¿vale? Que herede, eso se hace poniendo extend factura. Al poner extend factura, automáticamente pues me hereda de la clase factura. ¿Vale? Vale. Ahora aquí le pongo pues los atributos nuevos que yo quiera. Privado pues será el emisor, string emisor, private string cliente y el cliente. ¿Vale? Seríamos
creamos los atributos propios. Esta factura también tiene, al poner este en factura, va a tener también el CIF, el número de factura, todo lo que he creado antes, pues me lo va a incluir por el hecho de poner extend, que aquí es donde... ¿Qué? Como la pizarra, exacto. Como hacíamos en la pizarra. Que ahí es donde está la gracia de la reutilización. Yo voy a crear una factura nueva, pero utilizando el código que ya he escrito antes. En verdad, los atributos de esta clase serían que supongan los dos anteriores. Exacto. Ojo, lo que pasa es que eso, si habéis visto los vídeos, estos, vamos a ver, estos atributos, los atributos privados, no tenemos acceso de manera directa. Los atributos que son privados se heredan, pero en un doble fondo, como si tuviera un doble fondo. Y solamente podemos acceder a ellos a través de los métodos públicos heredados. ¿Vale? Es decir que ahora... ¿A través del método constructor? No, bueno, no, sí, exacto, a través del constructor, como veremos ahora, y de imprime factura, si yo quisiera mostrarlo. Pero de manera directa no puedo utilizarlo. Para eso está la visibilidad protegida. El operador, la visibilidad protected, con protected sí puedo acceder a ello. ¿Vale? La utilidad es, bueno, nos obliga a programar bien, ¿vale? A hacer un buen uso de lo que sería la herencia. Bueno, vamos a ver cómo sería el método constructor. Método constructor. Bien, para el método constructor, aquí es donde yo tengo que tener en cuenta que factura emitida es una factura. Por lo tanto, le tengo que pasar por parámetro todos los valores heredados, aunque como he estado comentando no puedo acceder, no voy a poder acceder de manera directa, ¿vale? A ellos, pero bueno, se los tengo que pasar porque los tiene, ¿vale? En el constructor. Les tengo que pasar los dos atributos propios de mi factura, emisor y string cliente, ¿vale? Le paso emisor y cliente y ahora pues los tengo que inicializar. Bien, para inicializar los atributos heredados, como he dicho, no puedo acceder a ellos directamente. Tengo que hacer referencia al constructor heredado, hacer uso del constructor que he heredado, utilizando la cláusula super. Mediante la cláusula super, es como si hiciera una llamada al constructor, como si hiciera un copia y pega del constructor heredado. Entonces, a este super le tengo que pasar solamente lo que serían los atributos de factura. ¿En qué orden se los tengo que pasar? Pues en el orden que yo lo haya puesto en este constructor, ¿vale? En el mismo orden, porque en verdad ese super lo que está haciendo es haciendo uso de este constructor. Es como si este código lo copiáramos y lo pegáramos en el otro lado. ¿Vale? ¿Qué? Sí, en el mismo orden. Porque es como si fuera ese constructor. Estamos invocando a este constructor cuando ponemos la palabra super. Y otra peculiaridad de super es que tiene que estar pegado, tiene que ser la primera instrucción del constructor factura emitida. No podemos poner instrucciones antes del super. Es lo primero que tenemos que poner. Y ahora, bueno, dije emisor, inicializamos pues el resto de atributos. Emisor, cliente, igual a cliente, ¿vale? Y ya está, ¿vale? Se queda Darien. Fijarse en lo que he comentado. Si yo quiero acceder a, por ejemplo, this igual a SIF, si esto pues me da error, por lo que os he comentado, ¿vale? Si nosotros el SIF lo hiciéramos, le pusiéramos la visibilidad protegida,
Si yo le pongo visibilidad protegida, ya no me da error. Y no puedo, y sería como si fuera privada para una clase externa. ¿Vale? Una clase externa que no hereda factura. Que no sí, exacto, que no hereda factura. Claro, pues son dos, esta, la clase factura emitida y factura son dos clases distintas. Eso tenerlo en cuenta, con que herede, pero son dos clases diferentes. Aquí lo único que hacemos es reutilizar código. Entonces, bueno, algunos podemos tener la tendencia de decir, bueno, ¿y por qué no definimos en factura todos sus atributos como protegidos? ¿No? Porque eso nos facilitaría el código. Pues nos facilitaría el código, pero fijarse que es más elegante inicializarlo de esta manera, o inicializando aquí, volviendo a repetir. Si fueran protegidos, tendríamos que volver a repetir este código de aquí. ¿Vale? Es más elegante de esta forma. ¿Vale? Esto es más elegante. ¿Por qué? Porque si pusiéramos el mismo código, esto, lo pusiéramos aquí, estaríamos repitiendo código. Y de lo que se trata es de reutilizar, no de volver a escribir lo que ya hay escrito. ¿Vale? Ese es el sentido del heredar en esta caja de fondo, de doble fondo, como comentaba antes. O el sentido de no poder acceder a ellos de manera directa. El obligarnos a programar bien para reutilizar lo que ya tenemos hecho. ¿Vale? Haciendo un uso correcto de las cláusulas super. Pero bueno, ahí tenemos la visibilidad protegida porque, bueno, hay veces que sí, que nos va a hacer falta. A lo mejor un atributo pues que sea muy... que tenga mucha necesidad de acceder a él, pues bueno, porque no lo voy a poder poner protegido, ¿vale? Pero normalmente los protegidos suele ser más la excepción que la norma, ¿vale? Aunque hay circunstancias en las que es lo mismo que pasaba con el público y privado. Lo normal es que los atributos sean privados, pero bueno, también hay excepciones a la norma. También hay momentos en los que es útil ponerlo público. Y para eso está. Bien, pues sería el método constructor. Ahora vamos con el método imprime factura. Sería método imprime factura. ¿Vale? Bien, el método imprime factura, nosotros lo que vamos a hacer es sobreescribir el método que nosotros hemos heredado. ¿Vale? Es la forma correcta de hacerlo, es más elegante. Para sobreescribir ponemos la etiqueta override y ahora hacemos public muestra public void muestra factura. Hacemos el muestra factura. Vamos a ver muestra factura. Imprime factura, se llama imprime factura. Fijaros el override, que gracias al override pues me ha archivado de que he escrito mal el nombre. Esa es la utilidad del override, precisamente. El hacernos ver a nosotros cuando nos hemos equivocado al escribir un nombre y tener la intención de sobreescribirlo. Bien, pondríamos imprime factura, que lo que hago pues sería imprimir pues todos los datos de la factura. No puedo acceder a los heredados, pero bueno, sí puedo acceder al método que accede a los atributos heredados, es decir, al imprime factura heredado, ¿vale? Cuando yo sobreescribo un método, el método heredado no se borra, sino que va a parar a ese doble fondo que tiene mi clase factura emitida, donde iban los atributos privados. Pues ahí es donde van los métodos que nosotros sobreescribimos, ¿vale? ¿Cómo accedemos a esos métodos? Pues de nuevo con la cláusula super. Utilizamos la cláusula super, punto, imprime factura. Esto lo que va a hacer imprimirme los atributos heredados, ¿vale? Y
A continuación, pues yo tengo que imprimir por los míos propios. Eso sería el emisor de la factura. Y bueno, lo puedo poner tanto delante como detrás. Emisor. Y el cliente más cliente. ¿Vale? Bueno, aquí tendríamos, pues bueno, el cliente de la factura. Pues bueno, este sería, bueno, el problema más simple que nos podemos encontrar en la herencia, en un programa de herencia, ¿vale? Bueno, vamos a ver cómo funciona. Bueno, nosotros nos vamos a ejercicio 1 y ahora me puedo crear una factura F3. Factura F3. Factura, va a ser una factura emitida F3. Igual a new factura S4 1 1 1 0 1 F. El concepto pues va a ser, por ejemplo, una silla, 50 euros. Y ahora aquí le tengo que pasar el emisor, sería doble 0, y el cliente, y es Julio Verne. ¿Vale? Bueno. Y ahora le añado pues el cliente y esto tiene que ser factura emitida. Hay que tener mucho cuidado con copia y pega. ¿Vale? Y ahora vamos a imprimir los valores de F3. Tiene también su imprime factura. Vale. Pues bueno. Vamos a ejecutar el programa. Fijarse que aquí tengo mis facturas. Número de factura sería este. Mesa escritorio, total 40,50. La factura 2. Y ahora ya en la factura 3, la tercera factura, pues ya me aparece el emisor y el cliente. Y fijarse que la variable estática pues sigue estando vigente. Es una variable global, pues también para todas las clases que heredan de una clase en concreto. ¿Vale? Fijarse con qué elegancia pues se reutiliza código. Y sin necesidad, hemos hecho los dos objetivos que os comenté al principio de clase. El primero, reutilizar código, y el segundo, hacer modificaciones sin estropear el código fuente. El código se mantiene pues muy elegante. Le hemos añadido pues funcionalidad y se ha quedado eso pues igual de elegante que antes. Podemos poner una cenecilla también de nuevo. A poner igual. Aquí podemos poner el imprime factura en el menú. Sí. ¿Cómo distingues tú qué es el imprime factura de factura emitida o de factura? Eso es buena pregunta. Buena pregunta. Eso es lo que se llama la sobreescritura de método. Eso es porque factura emitida sobrescribe el método imprime factura que ha heredado, ¿vale? Es como si quedara en un doble fondo. Entonces, la forma de distinguirlo, pues, es por el tipo de objeto. Es decir, si el tipo de objeto, si el objeto está instanciado de una factura, utiliza el imprime factura de factura, y si el objeto es instanciado de una factura emitida, pues el imprime factura que coge es el de factura emitida. ¿Vale? Esto, aprovecho ya para dar la primera pincelada, hacer el spoiler que yo digo, es lo que da pie al polimorfismo. El polimorfismo es el tener un objeto con distintas formas, un objeto que puede adquirir distintas formas. Unas veces se puede comportar, como en este caso, como una factura y otras veces como una factura emitida. Por ejemplo, suponte que F3, en vez de haber dicho que es
es un objeto de tipo factura emitida, yo digo que es de tipo factura. Este tipo de cosas lo puedo hacer en Java. ¿Por qué? Porque una factura emitida, al fin y al cabo, es una factura. ¿Vale? Entonces, si yo esto lo ejecuto, ¿qué? Funciona igual. Exacto. Si yo lo ejecuto, funciona igual. Ahora aquí lo que se está utilizando es un concepto de polimorfismo. ¿Por qué el imprime factura que me está ejecutando es el imprime factura de factura emitida y no de factura, ya que F3 he dicho que es una factura? ¿Vale? Sí, pero es una factura emitida, no una factura. Claro, por eso. Porque yo lo que he cogido la factura emitida, pues sería, el objeto de tipo factura emitida. ¿Vale? Aquí así puede que no tenga utilidad, pero si ahora yo esto lo combino con un array, por ejemplo, nosotros cogemos y en vez de crear 3 facturas, pues yo voy a crear un array de facturas. Factura, esferas, voy a decir que es un array de facturas. Igual a new factura de 3 facturas. 3 facturas. Aquí me parece que he cogido 3 facturas. Bueno, así se llama. De 3 facturas. ¿Vale? Y ahora yo digo que esferas 0 igual a new factura. Esfera 1 igual a factura. Y esfera 2 igual a factura. ¿Vale? Y ahora yo voy a mostrar la factura utilizando un for each. Este programa pues es también equivalente al que hemos visto. For factura f en factura. Hacemos, ¿vale? Fijarse que esto tiene el funcionamiento es exactamente igual, ¿vale? Es más cortito, un programa más cortito, sobre todo si en vez de 3 utilizaba, por ejemplo, 20 facturas. Y aquí es donde está el concepto del polimorfismo. Fijarse que aquí tengo la misma instrucción y unas veces se va a ejecutar el imprime factura de factura emitida y otras veces el imprime factura de la clase factura. Java es capaz de coger el método en función del objeto, del tipo de objeto real que tenemos ahí. ¿Vale? Esto es lo que le da potencialidad a lo que es la orientación a objetos. Esto si programamos bien, si nos preocupamos de hacer buenos programas, buenos diseños de programas, esto nos va a ahorrar mucho código y nos va a permitir pues ampliar nosotros nuestros programas. ¿Por qué? Porque si yo, por ejemplo, quisiera crear otro tipo de factura, vamos a suponer que yo quiero crear un reintegro, ¿no? Este ejemplo lo he puesto ya en otra ocasión. Por ejemplo, vamos a crear otro tipo de factura que va a ser reintegro. New class. Vamos a poner reintegro. Vale. Y un reintegro, pues, lo que es una factura, pero que tenemos una factura de devolución de producto. Es decir, que tenemos como atributo nuestra factura, nuestro número de factura propio y el número de factura que queremos devolver. ¿Vale? Eso es un reintegro. Pues bueno, pues si yo quiero crear el reintegro, pues lo único que tengo que hacer, pues, crear mi atributo número de factura a reintegrar, private numfac reintegrar string, de tipo string, ¿vale?
serían los atributos. Le tengo que crear todo lo mismo que hice antes. En métodos constructores. Productores. Sería, aquí, bueno, esto tengo que decir que hereda de factura, ten factura. Aquí digo public reintegro. Y ahora pues le tengo que pasar pues los atributos propios de factura. Control C, igual que antes. Los datos de la factura que yo quiero, en este caso, que yo quiero reintegrar. Más el número de factura a reintegrar. Será string nufact, el nufact, un nufact, ¿vale? De nuevo, bueno, cojo la cláusula supersif, concepto, total. Y ahora digo this nufact reintegrar igual a nufact, ¿vale? ¿Vale? Y ahora ya, bueno, pues método que muestra el reintegro. Método que muestra el reintegro. Sería, vamos a poner override de nuevo. Override. Y ahora public void imprime factura. Y ahora pues, bueno, lo que tengo que añadir pues sería el número de la factura a reintegrar. Número de la factura a reintegrar. Vamos a poner, para que no sea muy larga, factura reintegrar. Vale, para que no me sea. Y ahora this, como es muy largo, this punto no fa reintegrar, ¿vale? Sería así. Y bueno, y le podemos poner nuestra línea de separación. Sería esta que vamos a utilizar más. Vale. Bueno, pues ya tenemos mi reintegro hecho. Fijarse que el hacer reintegro pues una cosa relativamente fácil. ¿Vale? He creado reintegro y ahora vamos a utilizarlo en mi programa principal. Vamos a crear una factura. Esta vez van a ser de 4. Factura. Me creo mi reintegro. Factura 3 es igual a new reintegro. ¿Y qué es lo que quiero reintegrar? Bueno, pues meto los 4. Dato, por ejemplo, la mesa escritoria. Resulta que no me gusta. Mesa escritorio. ¿Vale? Me ha costado el dinero a reintegrar 40,5F. .5F. Y ahora tengo que decir el número de factura a reintegrar, que es el de arriba, que sería el número de factura, 2002/0060, ya que es el primero. Este es el número de factura a reintegrar. Fijarse que el programa solamente he modificado el alta. Lo demás no tengo que tocarlo. He creado, lo único que he hecho es creado un reintegro, lo he añadido a mi array y ya está. Ya no tengo que tocar nada más. Ya esto, al ejecutarlo, me va a aparecer aquí mi reintegro. 0,1. Aquí, factura a reintegro. Bueno, me falta en el reintegro poner aquí el llamar al muestra factura. Factura a reintegrar. Vamos a hacer el super
imprimir factura. Me ha faltado los datos, pero bueno. Pero lo que digo, el programa ejercicio 1 no lo he tocado solamente añadiendo esa factura. Y fijarse que he añadido un tipo de factura nuevo sin tocar el programa principal apenas. Solamente, pues claro, tendré que ponerlo. Y si fuera heredado de facturas emitidas, también saldría lo que tiene factura emitida también puesto. Sí. Sí, sí, a su vez lo puedes heredar de otro objeto heredado. Entonces, gracias a esta forma, al polimorfismo, que ya lo veremos más adelante, pues nosotros las modificaciones pues provocan muy pocos efectos colaterales, porque prácticamente solamente tengo que tocar en lo nuevo, en crear un tipo de factura nuevo, que eso está independiente, y luego, bueno, pues darlo de alta, incluirlo en el alta de lo que sea. Pero ya en el resto de los programas, si yo utilizo la sobreescritura de método y el polimorfismo, pues me va a funcionar todo estupendamente, sin necesidad de modificar el programa. ¿Vale? Se ve se entiende el concepto de herencia y polimorfismo. ¿Vale? Y aquí, bueno, así puedo crear pues todos los tipos de facturas pues, que yo quiera. ¿Vale? Es una utilidad que os va a ahorrar pues mucho código. Bien. Ahora ya lo único que queda pues sería pues el tema de las excepciones. ¿Vale? El tema de las excepciones, bueno, pues quedan 3 minutos para explicarlo. Bueno, pues por encima lo voy a hacer rápido y ya pues el próximo día, bueno, ya sería mañana es el examen, ya sería la semana que viene. ¿Qué? 1 hora y pico. Bueno, lo que pasa, lo que le dije a Paula, que si el que no tenga que hacer el examen y quiere venir, pues puede venir a intentar hacer ejercicio y preguntarme dudas. ¿Vale? A lo que sea, todo. Vale, bueno. Vamos a ver cómo se crea una excepción. Vamos a ver, me dice que la excepción que tengo que crear es importe negativo. Si el atributo total se almacena con una cantidad negativa. Bien, para crear una excepción, pues tengo que crear una clase nueva. ¿Vale? Tengo que crear una clase con esa excepción. New class. Y la voy a llamar el nombre que sea, por ejemplo, número numnet, por ejemplo, exception. Todo lo que sea tiene que terminar en exception, ¿vale? La palabra exception. Finish. Y ahora tengo que decir que esto extienda de la clase exception, ¿vale? Tengo que decir que exception, ¿vale? Que herede de la clase exception, ¿vale? Bien. Y ahora, esto sería lo más fácil, ¿vale? Ahora, vale. Ahora lo que tendría que poner, pues sería un mensaje de error, ¿vale? Para ello, tengo que sobreescribir el método ¿cómo era? String get message, ¿vale? Override string get message. String vale, tengo que poner public string, ¿vale? Me sigue dando error. Bueno, porque tiene que devolver un string. Bueno, y ahora aquí pues devuelvo el mensaje. El
¿Qué? Ahora vamos con eso. Y ahora aquí ponemos pues el mensaje de la sesión. Return, por ejemplo, el importe es negativo. Esto, bueno, es lo mínimo. ¿Vale? Pues ya está. Ya tendríamos, esto sería la clase más simple. Ahora vamos a ver cómo, luego veremos el próximo día cómo complicarla. Y ahora lo que me queda, pues, es lanzarla. Para lanzarla, me voy a, por ejemplo, a factura. Y ahora compruebo el total. A la hora de asignar el total, pues voy a comprobarlo. Digo, if total es menor que 0, through, utilizo through, y ahora new num net exception. ¿Vale? Con through lanzo la sesión. Y ahora pues tengo dos opciones. O bien la trato con un try y un catch, o bien la propago. ¿Vale? Pues bueno, vamos a propagarla, que es lo más fácil. Through. Para propagarla, un momentito. Through num net exception. ¿Vale? Propagarla significa interrumpir pues la ejecución del programa. ¿Vale? Y la tengo siempre en algún momento pues que o propagar o tratar, ¿vale? Por ejemplo, en el método main vamos a tratarla, ¿vale? Ponemos aquí nuestro try. Esto, bueno, ya lo veremos más. Aquí ponemos catch num net exception, ¿vale? Y, bueno, y ya aquí pues ya puedo poner, por ejemplo, un exception y ahora pongo, por ejemplo, el e.getMessage. ¿Vale? Vamos a ver. Y tengo que poner otra llave que la tengo que poner aquí. Y aquí me quito un paréntesis, ¿vale? Vale. Lo guardo. Y ahora, pues vamos a poner un importe negativo. Por ejemplo, bueno, esto lo ejecuto. Bueno. Exception. Handle exception, exception. Me dice que no lo. Factura emitida. Vale. En fin, factura emitida la tengo también que. Claro, la tengo que tratar en todo. Aquí la tengo que lanzar. Factura emitida. Al heredarlo, me la está propagando through num net exception. Bueno, lo explico la semana que viene, ya lo explico mejor, ¿vale? Lo explico más. Y el reintegro también. Sí, eso que me la emite la cláusula super. Vamos a ver. Bueno, este sería el programa. Y ahora si yo meto aquí una cantidad negativa, por ejemplo, menos 100, ¿vale? Pues el importe negativo aparece, ¿vale? El error y se interrumpe la ejecución, ¿vale? Bueno, en la semana que viene lo explico mejor y grabo un vídeo teórico con el tema de la excepción, ¿vale? Bueno, pues vamos.